Si tuvieras que lanzar este Angry Bird de tal manera que llegue lo más lejos posible, ¿con qué ángulo lanzarías y por qué la respuesta es a 45 grados? O bueno, no realmente. Y es que a ver, si analizamos por un momento la situación, podemos observar que si lanzamos al pájaro con muy poco ángulo, este saldrá con una gran rapidez horizontal, pero ganará muy poca altura y tocará el suelo muy rápido. Y si lo lanzamos con un gran ángulo, este durará más tiempo en el aire, pero avanzará muy poco, porque ganará muy poca rapidez horizontal. Hasta cierto punto, lanzar el Angry Bird a 45 grados es como un balance entre los dos casos anteriores. Pero estoy seguro de que a la mayoría de ustedes, al igual que a mí, esta explicación no nos basta. Así que vamos a ahondar en la física y la matemática que hay detrás del movimiento parabólico. A lo largo de este video estaré cubriendo los conceptos más básicos del movimiento parabólico, pero también te estaré compartiendo algunas curiosidades un poco más avanzadas. Es por ello que en la esquina del video podrás encontrar una guía que indica la importancia y la complejidad de lo que estoy explicando. Una estrella indica que son conceptos fundamentales para poder entender el tema. 2 estrellas indican que son conceptos un poco más rebuscados pero curiosos e interesantes. Y 3 estrellas son conceptos ya más avanzados que no es necesario que domines por completo, pero que siento que pueden aportar una perspectiva más completa del tema. En primer lugar, el movimiento parabólico es aquel en el que la trayectoria que describe un cuerpo traza una parábola. Esta trayectoria se debe a que el cuerpo está sujeto a un campo gravitatorio que constantemente lo está jalando hacia abajo. Para analizar este movimiento, vamos a empezar considerando el caso más sencillo, el movimiento parabólico ideal, aquel donde el objeto cae a la misma altura desde la que fue lanzado y no hay resistencia contra el aire. Lo sé, estas condiciones ideales casi nunca ocurren en el mundo práctico, pero vamos a empezar considerando este caso y de ahí lo vamos complicando. ¿Cómo podemos abordar este problema? Bueno, en primer lugar, vamos a establecer un sistema de coordenadas. En este sistema de coordenadas, el origen estará ubicado en el punto de donde nuestro objeto será lanzado, y por lo tanto, la dirección hacia arriba corresponderá con el eje Y positivo y la derecha con el eje X positivo. Realmente tú puedes colocar el origen en donde quieras y proponer el sistema de coordenadas que desees y vas a llegar a las mismas conclusiones. Pero este sistema de coordenadas lo he elegido porque es el que facilita más el análisis del movimiento. Lo primero que quiero que sepas es que el movimiento horizontal y el movimiento vertical son independientes entre sí. Es decir, que lo que ocurre en la dirección del eje Y no afecta a lo que ocurre en la dirección del eje X, y viceversa. Y para ilustrar esto te propongo el siguiente ejemplo. Imagina que una persona dispara una bala de manera totalmente horizontal al mismo tiempo que con su otra mano suelta otra bala. ¿Cuál bala crees que tocará el suelo primero? Sorprendentemente, ambas balas tocarán el suelo al mismo tiempo. Bullet dropped versus fired. In 3, 2, 1. Until Adam analyzes the high speed and crunches the numbers. Dude, the difference is 39.6 milliseconds. Which means it's less than the human eye can make out. Y esto sucede porque en el sistema de coordenadas que estamos utilizando, el cartesiano, el eje X y el eje Y son ortogonales, es decir, que forman un ángulo de 90 grados entre sí. Esto implica que cualquier fuerza que apunte a lo largo de la dirección X o Y solo afectará esa dirección y no otra, como la gravedad, que solo apunta en dirección negativa al eje Y. Además del sistema de coordenadas cartesiano, también existen otros sistemas de coordenadas ortogonales, como el polar. Sin embargo, para este caso, las coordenadas polares complicarían mucho el análisis. Este tipo de sistemas suele ser más útil en problemas con geometría más radial, como en el movimiento circular. Well, now back to the hammer. Here's the opening throw of the second round. Anita Wlodarczyk of Poland, the world leader this year at this event. Oh, fantastic throw! Retomando el problema, vamos a establecer que nuestro objeto es lanzado con una rapidez inicial arbitraria, que llamaremos v0, y con un ángulo también arbitrario que llamaremos θ. Estos son datos que nosotros estamos eligiendo. Por ejemplo, podemos decir que nuestro objeto es lanzado con una rapidez inicial de 7 metros por segundo y un ángulo de 60 grados,
o bien con una rapidez inicial de 5 metros por segundo y un ángulo de 50 grados. Pero para no casarnos con ningún par de datos en específico, a lo largo del video lo vamos a estar dejando expresado como v0 y θ. Recordando que en cualquier momento los podemos sustituir por cualquier pareja de datos que queramos. Como ya vimos que el movimiento horizontal y vertical son independientes entre sí, lo que nos interesa es analizar cada uno por separado. Así que vamos a empezar descomponiendo la velocidad inicial v0. Y antes de hacerlo, creo que es importante explicar la diferencia entre velocidad y rapidez. La manera más fácil de diferenciarlos es recordando que la velocidad siempre debe ser una flechita. Y por ello cuando la escribimos también se le suele poner una flecha encima. Y la rapidez es un número, que por así decirlo solo nos dice qué tan larga es la flecha, pero no nos dice hacia dónde apunta. O en palabras más técnicas, la velocidad es un vector y la rapidez es un escalar. Y la diferencia es que la velocidad, además de hablarnos de magnitud, además de decirnos qué tan rápido va, también nos habla de dirección y sentido, es decir, hacia dónde va, mientras que la rapidez solo nos habla de magnitud. Por ejemplo, si decimos que un carro va a 50 km por hora, ahí estamos hablando de rapidez. Pero si decimos que un carro va hacia el norte a 50 km por hora, ahí ya estamos hablando de velocidad. La diferencia es bastante sutil, pero considero que era importante aclararla antes de avanzar. Ahora sí, podemos imaginar que el vector de velocidad inicial v0 tiene dos componentes. Uno que solo apunta en la dirección del eje x, que llamaremos v0x, y otro que solo apunta en la dirección del eje y, que llamaremos v0y. La combinación de estos dos componentes son los que dan lugar al vector v0. Es como si, por ejemplo, nosotros quisiéramos ir de donde empieza el vector hasta donde termina el vector y tenemos dos caminos. Podemos seguir una línea recta o podemos ir primero hacia la derecha y luego hacia arriba. En física, para decir que un vector va en dirección del eje x, es decir, para la derecha, le agregamos el vector unitario y, que es una y con un gorrito. Y para decir que un vector va en dirección y, es decir, hacia arriba, le agregamos el vector unitario j. Entonces, podemos decir que el vector de velocidad inicial v0 es igual a la rapidez v0x, que nos dice qué tan largo es este camino, multiplicado por el vector unitario y, que nos dice que vamos para la derecha, más la rapidez v0y multiplicada por el vector unitario j. Podemos obtener v0x y v0y con simple trigonometría. Recordemos que este ángulo de aquí es θ, y sabemos que coseno de θ es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y seno de θ es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, la hipotenusa es v0. El cateto opuesto es v0y y el cateto adyacente es v0x. Despejando esas ecuaciones, obtenemos que v0x es igual a v0 por el coseno de θ y v0y es igual a v0 por el seno de θ. Y de igual manera, si por algún motivo quisiéramos obtener el valor de v0 a partir de los componentes v0x y v0y, solamente aplicamos un Pitágoras. Y con esto ya tenemos descompuesto el vector de velocidad inicial v0. Y esto es muy útil porque lo que queremos hacer es analizar el movimiento horizontal y vertical del objeto por separado, porque recordemos, estos son independientes entre sí. Ahora, lo siguiente que nos interesa analizar es la aceleración que experimenta nuestro objeto. Y vamos a empezar observando cómo actúa la gravedad. En general, algo que sabemos es que la gravedad siempre está actuando, y a lo largo de todo el tiro parabólico, la gravedad está jalando el objeto hacia abajo, por lo que la aceleración en el eje y será igual a menos g, recordando que menos g es el valor de la aceleración de la gravedad, y en particular vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿hay alguna otra fuerza o resistencia actuando sobre el objeto? Y en este caso, en donde no estamos considerando resistencia debido al aire, la respuesta es que no. Por lo que podemos decir que en el eje x la aceleración es igual a 0. Y con esto ya estamos listos para plantear las ecuaciones del movimiento parabólico. En primer lugar, la velocidad en el eje y vendrá dada por v0y menos la gravedad multiplicada por el tiempo. Recordando que v0y es v0 por seno de θ.
mientras que la velocidad en el eje X será solamente igual a v0x porque no hay ninguna aceleración actuando sobre ella. Tomemos un momento para visualizar esto, y es que nuestra ecuación de velocidad en el eje Y nos está diciendo que desde que el objeto es lanzado, este componente comenzará a decrecer hasta volverse negativo, provocando que el objeto eventualmente aterrice. Y uno de los puntos de interés es este de aquí, en donde el objeto alcanza la mayor altura posible. Aquí, la velocidad en el componente Y es igual a 0. Este dato nos va a ser útil más adelante para encontrar una fórmula que nos diga la máxima altura que un objeto puede alcanzar y el tiempo que le toma. Por otro lado, la velocidad en el eje horizontal siempre se mantendrá constante a lo largo de todo el tiro, porque como dijimos, el movimiento horizontal y vertical son independientes entre sí. La gravedad no afecta la velocidad del eje X. There is something quite remarkable. And the remarkable thing is that the velocity in the x direction throughout this whole trajectory, if there is no air drag, if there is no friction, is not changing. It's only the velocity in the y direction that is changing. It means if I throw up this golf ball, I throw it up like this, and it has a certain component in x direction, a certain velocity. If I move myself with exactly that same velocity, with exactly the same horizontal velocity, I could catch the ball here. It would have to come back exactly in my hands. That is because there is only an acceleration in the y direction, but the motion in the y direction is completely independent of the x direction. The x direction doesn't even know what's going on in the y direction. We have tried to find a way to demonstrate this quite bizarre behavior, which is not so intuitive, that the x direction really lives a life of its own. Then I'm going to give this car a push. And the moment that it passes through this switch, the golf ball will fire. So the golf ball will go straight up, as seen from the car. But it has a horizontal velocity, which is exactly the same horizontal velocity as the car. So the car are like my hands. As the golf ball goes like this, the car stays always exactly under the golf ball. Always exactly under the golf ball. And if all works well, the ball ends up exactly on the car again. You ready for this? You ready? I'm ready. Physics works. El otro par de ecuaciones de movimiento parabólico que podemos plantear son las de desplazamiento o posición. El desplazamiento en el eje X directamente será igual a la velocidad inicial en X multiplicada por el tiempo. Y como dijimos, v0x es igual a v0 por coseno de teta. Por otro lado, el desplazamiento en Y no es igual de simple que en el eje X, porque recordemos que aquí tenemos el factor de la gravedad. En este caso, el desplazamiento en Y será igual a v0y multiplicada por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y si por curiosidad te preguntas de dónde sale el 1/2 y por qué el tiempo al cuadrado, bueno, lo que te puedo decir es que esto tiene su origen en el cálculo diferencial e integral. En este video no voy a demostrarlo, pero si te interesa te recomiendo ver este video o bien esperar a que yo haga mi video de por qué la velocidad es la derivada de la posición. La combinación de utilizar estas dos ecuaciones, la de X y la de Y, son las que dan lugar a esta bonita gráfica con forma de parábola. Aquí lo que estamos haciendo es representar cómo cambia la posición del objeto a lo largo del tiempo, pero si te fijas, en ningún momento estamos indicando cuánto vale el tiempo en cada posición, y aunque este no esté presente directamente en la gráfica, en todo momento es quien determina cómo cambian las posiciones en X y en Y. Esta forma de representar una curva usando un parámetro en común, en este caso el tiempo, es lo que se conoce como una curva parametrizada. Ahora sí, con este conjunto de 4 ecuaciones ya tenemos unas herramientas bastante poderosas para estudiar el movimiento parabólico.
Y aquí quiero hacer un paréntesis para mencionar que el tipo de movimiento que tenemos en el eje Y se le conoce como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, porque si le ponemos atención solamente al movimiento que experimenta el cuerpo en el eje Y, podemos notar que este se mueve a lo largo de una línea recta y con una aceleración constante, es decir, su aceleración no cambia. Mientras que el movimiento que tenemos en el eje X se le conoce como movimiento rectilíneo uniforme, MRU, porque aquí la velocidad es constante, y esto se debe a que no hay aceleración. La aceleración vale 0. Pero bueno, aún no he respondido a la pregunta inicial del video, aún queda mucho análisis por delante, y quiero que recuerdes este punto en particular de la trayectoria del objeto, el punto más alto. ¿Cómo podemos encontrar una fórmula que nos diga cuál es la altura máxima que alcanzará nuestro tiro parabólico? Bueno, vamos a poner a prueba las ecuaciones que generamos, en particular la ecuación de desplazamiento en Y. Esta nos dice la altura que tendrá el objeto en cualquier tiempo t específico. Entonces, lo que necesitamos para saber la altura máxima es conocer en qué tiempo ocurre esto. Y mira, tal vez no sabemos en qué tiempo ocurre eso, pero lo que sí sabemos es que en ese punto la componente y de la velocidad es igual a 0. Así que vamos a tomar nuestra ecuación de velocidad en y vamos a igualarla a 0. Y de aquí podemos despejar para el valor del tiempo. Con esto acabamos de obtener una ecuación que nos dice en qué tiempo ocurre la altura máxima. Y ahora podemos tomar este valor y sustituirlo en nuestra ecuación de desplazamiento en Y para obtener la máxima altura que alcance el tiro. Esta ecuación de aquí se ve complicada, pero podemos simplificarla para obtener así una ecuación más elegante que nos dice cuál es la altura máxima que alcanzará el tiro. Y recordemos que como tomamos una velocidad arbitraria v0 y un ángulo arbitrario θ, estas ecuaciones valen para cualquier tiro parabólico de este estilo. Y ahora la pregunta que yo te hago es, para cualquier velocidad v0, ¿cuál es el ángulo al que tengo que lanzar el objeto para obtener el mayor desplazamiento vertical? Es decir, para que llegue lo más alto posible. Y bueno, pues eso es algo obvio. Esto se logra cuando lanzo el objeto directamente hacia arriba, es decir, con un ángulo de 90 grados. Y resulta interesante notar que nuestras ecuaciones son congruentes con esto, ya que seno cuadrado de 90 grados es igual a 1, y de hecho es el máximo valor que puede alcanzar esta función. Recordemos que la función seno de θ solamente da valores entre 1 y menos 1, y se repite periódicamente conforme aumentamos el valor de θ. Por lo tanto, la función seno cuadrado de θ solo nos puede dar valores entre 0 y 1. Igual, caso contrario, si lanzo el objeto directamente hacia enfrente con un ángulo de 0 grados, el objeto no va a ganar nada de altura. Y nuevamente, esto concuerda con que el seno cuadrado de 0 es igual a 0 y cualquier cosa multiplicada por 0 también nos dará 0. Y ahora sí, vamos a responder la pregunta inicial del video. Hablemos del rango o alcance del proyectil, es decir, cuál es el desplazamiento horizontal que va a alcanzar nuestro proyectil y cómo podemos maximizarlo. Para conocer esto, vamos a utilizar nuestra ecuación de desplazamiento horizontal. Esta ecuación nos dice la distancia horizontal que habrá recorrido el objeto para cualquier tiempo t. Para generar una ecuación que nos dé el rango del tiro, lo que necesitamos saber es cuánto vale el tiempo en este punto, al final de todo el recorrido. Y te voy a mostrar dos caminos para calcularlo. Primero, algo que quiero que observes es que si trazamos una línea punteada cruzando el punto más alto del tiro, podemos notar que el tiro parabólico parece ser simétrico, y de hecho lo es, y esto se debe a que, como mencioné, el tiro parabólico presenta movimientos uniformes, del tipo MRU y MRUA. Y algo muy interesante que podemos rescatar de este hecho es básicamente que el tiempo que le va a tomar a un objeto llegar al punto más alto va a ser el mismo tiempo que le va a tomar en regresar a la altura desde la que fue lanzado. Nosotros ya tenemos una ecuación que nos dice cuánto tiempo le toma al objeto llegar al punto más alto. Así que para obtener el tiempo total que dura el tiro parabólico, podemos simplemente multiplicar esta ecuación por 2. Otra manera de calcular el valor de este tiempo es la siguiente.
Primero, podemos identificar que el tiempo total del vuelo ocurre cuando el desplazamiento en y es igual a 0. Así que podemos tomar nuestra fórmula de y e igualarla a 0 y después resolver para t. Para ello, primero factorizamos la t y obtenemos la siguiente expresión. Hay dos maneras en las que esta ecuación se cumple. O bien este término es 0 o bien este otro término es 0. Se dice entonces que la ecuación tiene dos soluciones. Empecemos con la más simple, que este término de afuera valga 0. De esta manera, nuestra primera solución es cuando t es igual a 0. Y esto básicamente lo podemos interpretar como que en el tiempo 0 el objeto empieza en el suelo. Este valor de tiempo no nos interesa. La otra solución es cuando este término vale 0. Despejando para t, obtenemos la siguiente expresión. Esta ecuación es la que nos dice el tiempo cuando el objeto aterriza, y como puedes notar es igual a la otra expresión que habíamos calculado. Ambos son métodos válidos para calcular el tiempo total que dura el vuelo parabólico, y aquí quiero aprovechar para mencionar que el tiempo de vuelo total depende de una función seno, es decir, que entre más grande sea el ángulo, entre más para arriba lancemos el objeto, más tiempo va a durar en el aire, y entre más horizontal lancemos el objeto, menos tiempo va a durar en el aire, lo cual es congruente con lo que vemos en la vida real. Ahora sí, sustituimos este valor de t y con esto acabamos de obtener una ecuación que nos dice el rango del proyectil. Hasta aquí, esta ecuación ya está correcta, pero hay una manera de lograr que se vea un poco más elegante, y para ello vamos a utilizar la siguiente identidad trigonométrica, que nos dice que el seno de 2θ es igual a 2 por coseno de θ por seno de θ. Y si te preguntas de dónde sale esta identidad trigonométrica, lo que te puedo decir es que en matemáticas existen muchas identidades trigonométricas, y cada una de ellas tienen demostraciones muy interesantes. La de esta en particular la puedes encontrar en este video. Finalmente, la pregunta que yo te hago es ¿con qué ángulo se debe lanzar el objeto para llegar lo más lejos posible? Y la respuesta, ya te la anticipé, es 45 grados, porque el seno de 2 por 45 grados nos da 1, el valor máximo que esta función puede alcanzar. Y algo muy curioso que quiero que notes es que el rango es simétrico alrededor de este ángulo debido al comportamiento de la función seno de 2θ. Es decir, en un tiro parabólico ideal, insisto, sin resistencia al aire ni fricción, da lo mismo lanzar el objeto a 30 grados que a 60 grados. Y con esto acabamos de desglosar por completo el movimiento parabólico ideal. Acabamos de obtener un arsenal de ecuaciones que nos permiten obtener cualquier información del tiro. Te invito a tomarles una captura. A partir de ese punto, cualquier problema o ejercicio de este estilo no va a ser más que una cuestión de sustituir datos, algo que cualquiera puede hacer. Lo más bonito y valioso de este análisis, que es lo que quiero con lo que te quedes, no son particularmente las ecuaciones, sino todo el razonamiento, pensamiento e intuición que tuvimos que emplear para poder llegar a ellas, identificando características muy claves de este tipo de movimiento. Finalmente, creo que vale la pena analizar escenarios no ideales del movimiento parabólico. Empecemos por el caso en el que el objeto empieza en una altura diferente, igual tomando en cuenta que no existe resistencia contra el aire. Digamos, por ejemplo, que lanzas un objeto desde arriba de un edificio. En este escenario, lo único que tienes que hacer es irte a la ecuación de desplazamiento vertical y agregar un valor de altura inicial que podemos llamar h. Este cambio, por consecuencia, también afectaría a la ecuación de y max, donde también tenemos que agregar este valor h.
Y algo importante a mencionar es que estas ecuaciones de aquí ya no valen para este escenario. Esto es porque el lanzamiento ya no está empezando ni terminando a la misma altura. Esta ecuación de tiempo ahora nos estaría diciendo el tiempo que le toma en llegar a este punto, a la altura desde la que fue lanzado. Y por lo tanto, esta ecuación ya no nos está diciendo el rango total del tiro, sino la distancia que hay entre estos dos puntos. Para obtener una nueva ecuación que nos diga el tiempo de vuelo total del tiro, vamos a usar el otro método que te mostré. Vamos a tomar nuestra ecuación de desplazamiento en y y la vamos a igualar a 0. Y a partir de aquí tenemos que despejar para el valor del tiempo. Esta ecuación es un poco más difícil de resolverla por factorizado, pero podemos utilizar la fórmula general, la chicharronera. Reacomodamos un poco nuestra ecuación y en este caso este término va a ser A, este término B y este término C. Sustituimos estos datos y si hacemos un poco de álgebra con calma, podemos llegar a la siguiente ecuación, la cual por supuesto tiene dos soluciones. Una donde el valor del tiempo que obtengamos va a ser positivo y otra donde va a ser negativo. Vamos a sustituir los siguientes datos totalmente arbitrarios para poder visualizarlo mejor. Y los vamos a sustituir con todo y unidades para mostrarte algo muy interesante y muy útil. Seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Seno cuadrado de 45 grados es 1/2. Hacemos las siguientes operaciones con calma. Y vamos a aprovechar este resultado que obtuvimos para escribir directamente el valor de T2. Solamente nos aseguramos de escribir el signo negativo que hace falta. Y ahora, para hacer la división de las unidades, recordamos la ley del sándwich, extremos por extremos y medios por medios. Entonces obtenemos metro segundo al cuadrado sobre metro segundo. Cancelamos términos y obtenemos simplemente segundos, lo cual es congruente porque estamos buscando un valor de tiempo. Revisar que las unidades cuadren es uno de los mejores trucos que puedes aplicar a la hora de resolver problemas de física. Esta técnica se conoce como análisis dimensional. Si por ejemplo, en este caso hubiéramos obtenido una respuesta en metros sobre segundo o en segundos cuadrados, sabríamos claramente que nuestra respuesta está incorrecta. Y tendríamos que retroceder unos pasos para encontrar dónde cometimos el error. Finalmente, obtenemos una solución de tiempo que es positiva y otra que es negativa. Obviamente, nos vamos a quedar con la solución positiva. Entonces, esta es la ecuación que nos dice el tiempo del vuelo total del proyectil. Pero antes de descartar por completo la otra solución del tiempo, aquella que es negativa, solamente por curiosidad te pregunto, ¿tiene algún sentido hablar de tiempo negativo? Y aunque a simple vista pudiera parecer que no, lo cierto es que este valor de aquí tiene algo que contarnos. Porque de cierto modo, hablar de tiempo negativo es como hablar del pasado, como si habláramos de qué ocurrió antes de este tiro. Y si graficamos valores negativos podemos obtener lo siguiente, una parábola completa. Entonces, tú estarás de acuerdo en que debe existir un tiro parabólico totalmente diferente que fue lanzado desde el suelo con ciertas condiciones iniciales que hacen que replique esta exacta parábola. Claro, el ángulo y la rapidez inicial serán diferentes que las de este tiro de acá. Para empezar, por el simple hecho de que si lanzamos desde el suelo, tenemos que darle una gran velocidad para que en primer lugar logre llegar hasta allá arriba. Y finalmente, para conocer el rango del proyectil, solamente sustituimos la expresión del tiempo que es positiva en nuestra ecuación de desplazamiento horizontal. Y como puedes notar, la ecuación del rango ahora es bastante diferente y por ende 45 grados ya no es el ángulo que hace que nuestro tiro llegue lo más lejos posible. Lo que te puedo anticipar es que ahora te va a interesar lanzar tu objeto con un ángulo menor a 45 grados. Y si quieres conocer el ángulo exacto al que debes lanzar para que tu objeto llegue lo más lejos posible,
puedes utilizar esta ecuación de aquí. Por supuesto, también es importante mencionar que el tiro parabólico ya no es simétrico alrededor del ángulo que maximiza el rango del proyectil. Esta ecuación tiene una explicación muy interesante que no cubriré en este video, pero para conocerla te recomiendo ver este video o bien esperar a que yo realice mi adaptación de este. Otro posible caso puede ser que en vez de estar arriba de un edificio estés por ejemplo en un desnivel, que si te pones a pensarlo también podría ser el equivalente a querer encestar una canasta de básquet, o en general que tu tiro termine en una altura diferente. Este tipo de problemas suelen ser un poco diferentes, porque aquí por ejemplo lo que tú conoces es la distancia y la altura de la canasta, y lo que vas a querer calcular es la rapidez inicial y el ángulo con el que debes lanzar para poder encestar. A este tipo de problemas se les conoce como problemas de condiciones de frontera, porque tú lo que conoces es dónde empieza y dónde termina tu tiro y lo que quieres calcular es cómo debes lanzar para lograrlo. Para resolverlos, el enfoque suele ser algo distinto a los problemas de condiciones iniciales, que es como los que hemos estado viendo, en donde tú conoces tu rapidez y tu ángulo inicial y lo que quieres saber es cómo va a evolucionar el objeto a lo largo del tiempo. En cualquier caso, si te interesa conocer cómo resolver un problema del tipo condiciones de frontera, como encestar un balón, te recomiendo ver este video. Por último, ¿qué sucede cuando sí tomamos en cuenta la resistencia contra el aire? Pues bien, lo principal es que ahora aparece una nueva aceleración, y esta la tenemos que tomar en cuenta en nuestras ecuaciones. La resistencia, en inglés conocida como drag force, es una fuerza que actúa de manera opuesta al movimiento de un objeto que se mueve a través de un medio, en este caso el aire. La verdad es que esta fuerza perfectamente podría ser tema de otro video completo que me gustaría realizar a futuro, pero de momento para conocer un poco más de ella te recomiendo ver el siguiente video. En general, esta fuerza suele modelarse de manera proporcional al cuadrado de la velocidad. Es decir, que entre más rápido vayas, más te va a afectar esta fuerza. Es como por ejemplo cuando vas en el carro y sacas tu mano por la ventana. Entre más rápido vaya el carro, más fuerte vas a sentir que el viento te está golpeando. Ahora bien, esta no es la única manera de modelar esta fuerza. Para objetos esféricos que se mueven en fluidos laminares, es decir, fluidos que casi no tienen turbulencia, esta fuerza se suele modelar de manera proporcional a la velocidad, es decir, sin el cuadrado. O incluso en casos muy específicos, la resistencia se puede modelar de manera proporcional a la velocidad elevada a potencias superiores, como 3, 4, 5, 6, 7, 8 o quién sabe. La verdad es que depende del escenario que se esté estudiando. Si tuviera que proponer una ecuación general para la resistencia sería la siguiente, donde K es un valor constante, es un número, y va a depender principalmente de factores como la forma del objeto, la densidad del fluido, entre otros, y se puede calcular de manera teórica o también se puede obtener de manera experimental. Y n es la potencia cualquiera a la que va a estar elevada la velocidad, que comúnmente suele ser 1 o 2 y solamente en escenarios muy específicos va a tomar valores mayores a 2. Y si tuviera que darte dos ecuaciones más concretas serían las siguientes. En primer lugar, la ecuación de la resistencia, que generalmente se utiliza para escenarios con objetos de tamaños medianos o grandes que van a velocidades considerables. Por decirlo de alguna manera, todo este factor vendría a ser el valor de K, y podemos notar que aquí se prefiere utilizar un cuadrado con la velocidad. Otra ecuación comúnmente utilizada es la ley de Stokes. Aquí todo esto sería K y pueden observar que en esta ocasión la velocidad está elevado a potencia 1, porque esta fórmula se utiliza para casos de objetos esféricos que se mueven en fluidos laminares. Intentemos plantear una nueva serie de ecuaciones para el movimiento parabólico, pero ahora considerando una resistencia contra el aire que se modela de la siguiente manera, es decir, de manera proporcional a la velocidad. En primer lugar, ahora tenemos que considerar una nueva aceleración en el sistema, aquella que es debida a la resistencia del aire, llamémosla AD, y esta valdrá K por V entre M, donde M es la masa del objeto. Una nueva variable entra en juego, porque a diferencia de la gravedad, que vale lo mismo para todos los objetos, a la resistencia sí le importa la masa del objeto. Y aquí algo que quiero que notes es que AD es inversamente proporcional a la masa, es decir que entre más masa tenga el objeto, menor será la aceleración. Las ecuaciones de aceleración para el movimiento horizontal y vertical quedarían de la siguiente manera. AD tiene signo negativo porque se pone al movimiento, y también por este motivo aparece tanto en X como en Y.
Y a partir de aquí, sencillo, ¿no? Planteamos nuestras ecuaciones como hicimos en los casos anteriores. Pues no, lo cierto es que estas ecuaciones de aquí no son válidas, y esto se debe a que en este caso la aceleración depende de la velocidad. O sea, para conocer la aceleración del sistema necesitamos conocer la velocidad, pero la velocidad a su vez viene de la aceleración. Entonces, la aceleración y la velocidad, y por consecuencia también la posición, están relacionadas entre sí de una manera muy particular. Esto es lo que se conoce como una ecuación diferencial, y para resolverlas tenemos que recurrir al cálculo integral y diferencial. ¿Recuerdas que te dije que estos dos estaban metidos por ahí en algún lado? Resolver ecuaciones diferenciales muchas veces no es una tarea para nada fácil, y este es un tema que se enseña ya en un curso universitario. Y mira, la solución para estas ecuaciones en particular son las siguientes. Y sé lo que te estarás preguntando. ¿Qué hace el número de Euler ahí y por qué ahora el tiempo está en un exponente? Bueno, es la magia de las ecuaciones diferenciales. Aunque en verdad una interpretación más física sería decir que la velocidad experimenta un decaimiento exponencial debido a la resistencia del aire. Como puedes ver, las ecuaciones para este caso ya no son tan simples, pero vamos a olvidarnos de ellas por un momento. Y la pregunta que te hago es, en este caso, ¿con qué ángulo crees que te conviene lanzar tu objeto para que llegue lo más lejos posible? ¿Arriba de 45 grados o debajo de 45 grados? Debajo de 45 grados, porque lo que nos interesa es que el tiempo de vuelo del objeto sea un poco menor para que la resistencia del aire actúe por menos tiempo y el objeto no pierda tanta velocidad debido a la resistencia del aire. Otro escenario al que también te podrías enfrentar es qué pasa cuando tienes viento a favor. En este caso te va a convenir apuntar arribita de los 45 grados, para que así el objeto dure más tiempo en el aire y por lo tanto el viento a favor actúe durante más tiempo sobre el objeto, impulsándolo y haciéndole ganar más velocidad. Y por supuesto es importante notar que en estos casos el movimiento parabólico ya no es para nada simétrico. Y finalmente, como un caso muy curioso, quiero preguntarte qué pasaría si en lugar de aire, el objeto que lanzamos tuviera que moverse a través de otro fluido, por ejemplo, agua. Aunque bueno, el agua presenta una resistencia muy similar a la del aire, el escenario sería prácticamente el mismo. Pero por ejemplo arena movediza o algún otro fluido no newtoniano. Todos sabemos que con la arena movediza entre más fuerza aplicamos, más resistencia nos opone esta, y si no le aplicamos fuerza, esta no opone resistencia. Este podría ser uno de esos casos en donde la fuerza que opone este fluido tenga que ser modelada de manera proporcional a la velocidad elevada a una potencia alta. Aquí, ¿con qué ángulo crees que es mejor lanzar el objeto? ¿Arriba o debajo de 45 grados? Muy probablemente es mejor idea lanzar el objeto con un ángulo mayor a 45 grados. La resistencia del fluido va a actuar durante más tiempo, es cierto, pero si lanzamos el objeto con un ángulo pequeño, este va a tener una velocidad horizontal más alta, lo que va a provocar que la arena movediza actúe con más fuerza y frene al objeto más rápido. Espero que te haya gustado este análisis tanto conceptual como matemático del movimiento parabólico y sobre todo que te haya resultado interesante y te haya sido de utilidad en caso de que tuvieras dificultades para entender este tema. Ahora ya sabes con qué ángulo debes lanzar tu objeto para que llegue lo más lejos posible dependiendo del escenario en el que estés. Y recuerda que lo más valioso en este tipo de problemas no es memorizar fórmulas, sino nutrir nuestro razonamiento y nuestra intuición.